Todos los días nos llegan mensajes de todo tipo, muchos con errores ortográficos, un montón de errores ortográficos, pero los peores son los que vienen con información falsa. Hoy vamos a hablar con Desiree Yepes, periodista y editora de Ecuador Chequea, un portal dedicado a chequear datos e identificar basura. ¿Cómo se llamaba el trabajo de estas mujeres? Mi mamá me decía, son periodistas. Y yo le repetía insistentemente, yo quiero ser periodista. Desiree, muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación de La Foca. Gracias. Y te invito a que te sientes a gusto en el sillón de La Foca, porque vamos a hablar de un tema complicado, porque tu trabajo es complicado. Chequear datos en este país con tanta gente que comparte información inútil y falsa. Es un trabajo complicado, es bastante divertido porque te encuentras con cosas que no te imaginarías que pueden circular, pero que circulan. Y es complicado porque al final del día es muy difícil acceder a información en un país como el nuestro. ¿Por qué? Porque las fuentes oficiales se blindan, porque los funcionarios se creen propietarios de la información y el momento en que quieres buscar datos oficiales generalmente te ponen trabas. No es imposible, pero sí te complica la labor. ¿Pero son solamente los ciudadanos los que comparten información falsa? Bueno, fuera. Lo interesante es que no son únicamente los ciudadanos corrientes, comunes, la gente de a pie como tú, como yo, sino los políticos, los líderes de opinión. Hay muchos periodistas que también comparten información falsa por ganar la primicia, por ser el primero en tuitear. Entonces, ese es el problema, porque se genera una bola de nieve que al final del día se traduce muchas veces en titulares o en situaciones bastante caóticas, complejas e incluso, me atrevería a decir, mortales. Te voy a mencionar el caso de Pozorja, cómo nos llegó la información. Y quiero que tú les digas a las personas que nos están viendo cómo debe hacer alguien para no compartir ese tipo de información que puede ser mortal. Esta información circuló en WhatsApp 28 de enero de este año. En Ecuador estaba operando una red de trata de niños. Eran hallados muertos porque esta mafia se dedicaba al tráfico de órganos. Llegaba esta información. ¿Qué es lo que debe hacer un ciudadano cuando le llega una información así? Antes de compartirla. Lo interesante de este tipo de mensajes es la forma en la que están construidos. Quiero decir, cuando llegan estas cadenas de WhatsApp, casi nunca te mencionan lugar, casi nunca te mencionan día, casi nunca te mencionan nombres de a quién se refieren. Entonces, este mensaje de Pozorja te hablaba de una banda de secuestradores de niños que habían llegado para traficar órganos. Y al final del día, como todos sabemos, esto se tradujo en que una turba linchara a 3 personas que no tenían nada que ver con eso. ¿Y qué es lo peor y lo más interesante al mismo tiempo de este caso? Es que se reprodujo exactamente igual en México y exactamente igual en Colombia. El mismo mensaje de secuestradores de niños que se envió a través de WhatsApp provocó que en pueblos, sobre todo, se acerquen a esta suerte de retenes donde habían personas detenidas, las saquen y en los 3 países hubo muertos por una información que no era cierta, que era falsa. Puede ser peligrosísimo. Y ahora con un tema un poco menos denso, pero para que vean que eso llega mucho. Empezamos con un tema grave, que acaben muertos, pero este de acá, esferos borrables en elecciones, en votaciones de Colombia, septiembre de 2016. Supuestamente se usan esferos boreales con el calor. Circuló en WhatsApp. Eso también pasó acá. Nos llegó de Colombia la fecha exacta, septiembre de 2016, pero yo recuerdo también que la tía, que el primo te compartían, ¡cuidado los esferos! El audio, ¿no? El clásico audio de WhatsApp, que parece que alguien que sabe. ¿Cómo haces tú para luchar contra eso? Tú dices es menos denso, pero no es menos denso. Detrás de quienes publican ese tipo de contenidos hay intenciones. No es inocente y no es que buscan hacernos reír diciendo que absurdo hay esferos borrables. No, lo que pasa al final del día cuando se producen este tipo de informaciones es que se deslegitiman, en este caso en puntual, procesos electorales. Sucede que al final del día en Colombia o en cualquier otro país se arrojan un resultado y tranquilamente puede haber un grupo de personas que con base en eso te digan los resultados no son reales, están alterados, no funcionan. Y es determinante que nosotros como usuarios de redes sociales, como usuarios de WhatsApp o de lo que fuere, asumamos nuestra corresponsabilidad del momento en que compartimos estos contenidos y por eso es tan importante aprender a descifrarlos, aprender a determinar si son ciertos o no. Dame pasos. Si yo recibo un mensaje así, ¿qué es lo primero que debo hacer? Aparte ya de fijarme en lo que me dijiste, ¿no? Que no tiene nombre, no tiene fecha, no tiene lugar. ¿Qué más puedo hacer? Lo primero que hay que hacer es abandonar la pereza. ¿Por qué? Porque esto nos implica un proceso, evidentemente, de verificación. Lo primero que uno tiene que hacer en el momento en que le llega un mensaje que le llama la atención per se ya por lo extraordinario del mismo, es buscar si es que existen ecos en otros medios. Es decir... Ecos en otros medios. Que se repitan. Existen secuestradores de niños en Ecuador. ¿Qué han publicado los medios al respecto? Googlear.
Facilísimo. Titulares al respecto, probablemente no lo encuentre porque seguramente no hay. Oye, muchísimas gracias por toda esta información útil y sobre todo ustedes, escuchen porque esto nos va a servir para no generar pánico, para no crear caos y para no acabar con gente lastimada. Desiree, muchas gracias, tienes un trabajo muy duro, así que te deseo mucha energía con ese trabajo. Y a ustedes yo les digo, mandar cadenas con información falsa con frecuencia es peligroso y siempre es una joda.